Bueno, buenos días y bienvenidos a esta primera jornada técnica organizada por AECVAL y por el Colegio de Administradores de Fincas de Alicante. Tenemos un único objetivo en esta sesión: poner en común por parte de todos los agentes los aspectos más importantes que intervienen en la rehabilitación de edificios para así mejorar ese proceso y minimizar los problemas. Algo tan sencillo que casi siempre se complica, ¿verdad? Bueno, esperemos que al final de la jornada contemos con ese documento que nos marque el itinerario a seguir. Desde AECVAL y en nombre del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, queremos dar las gracias al Banco Sabadell por acogernos en sus instalaciones y también por patrocinar esta jornada técnica. También dar las gracias al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, al Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Alicante y al Área de Conservación de Inmuebles del Ayuntamiento de Alicante por su colaboración y su participación hoy en este encuentro técnico. Y, por supuesto, a todos los presentes por asistir, participar hoy en esta jornada que ya sabéis cómo se titula, ¿no? Rehabilitación sin errores, una guía práctica para un proceso exitoso. No va a haber ponencias, no va a haber clases magistrales, sino que hemos elegido el formato de mesa redonda, en donde, en primer lugar, un moderador planteará una serie de preguntas a los participantes enfocadas especialmente a ese papel del proceso. Cada uno de ellos podrá interpelar, si lo considera oportuno, evidentemente, en todo momento, y los protagonistas finales de cada mesa seréis vosotros, que podréis dirigiros a los ponentes para preguntarles lo que estiméis oportuno. Y sin más, paso a presentar a los dos primeros intervinientes, que son la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, María del Mar Rodríguez, y el presidente de AECVAL, la Asociación de Empresas de Rehabilitadores Técnicos de la Comunidad Valenciana, Manuel Girena. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo porque el tiempo es oro, nunca mejor dicho, y el estar una mañana aquí, sin embargo, va a ser invertir en tener conocimientos, en compartir experiencias y en sacar algo de provecho de esta interesante jornada. Rehabilitación sin errores. Ya el título tiene una pretensión y un título es potente, ¿no? Sin errores, muy complicado. Desde la primera parte de todo el tema de una rehabilitación de edificios en los que los administradores de fincas intervenimos, nosotros somos el comienzo de ese final que tiene que ser exitoso para todas las partes, ¿verdad? Pues bueno, nosotros como administradores, cuando vamos a arrancar cualquier obra con los comuneros, nos encontramos con la paradoja de que cada uno de ellos tiene un perfil diferente a la hora de entender el trabajo del administrador, del arquitecto y de la empresa. Cuando presentamos los presupuestos, por ejemplo, os digo, no hace mucho, ayer, pues en una comunidad los vecinos decían, se había ido el presupuesto en 1.000 euros. El arquitecto, bueno, la empresa había presupuestado a través del arquitecto una rehabilitación de forjados y en vez de 18 ventanas, cuando ya subieron arriba, pues estaban muchísimo peor y había que reparar en vez de 18, 32. Fue una subida en el precio de 1.000 euros. ¿Con qué me encontré? Primer punto, les dije, se nos va a desviar el precio que se ha hecho. Y dijeron, es que nosotros queremos un presupuesto cerrado. En una obra, para los que sois arquitectos, técnicos y demás, se puede dar un presupuesto cerrado, pero indudablemente cuando estás a pie de obra hay muchos imprevistos. Y lo que le pasa a los comuneros cuando van a arreglar su cocina, su casa, que empiezan en un poquito y terminan cambiándolo todo y de 5 se han gastado 6, pues lo mismo que les pasa en sus casas pasa en las comunidades. Eso es el primer revés que nos encontramos los administradores, es decir, hostis, no podéis entender que un presupuesto cerrado es muy complicado cuando estamos hablando de patologías de construcción y que puede haberlo durante la ejecución variaciones. Entonces, sin embargo, en el segundo punto de la reunión habían 3 presupuestos, cerrados tampoco había ninguno de los 3 y aprobaron una obra de 14.000 euros sin presupuesto cerrado. La contradicción que nos encontramos los administradores a la hora de llegar a acuerdos
es muy compleja, porque tenemos que lidiar con los vecinos que de alguna manera pueden entender una versión y otra no. Pero para eso estamos los administradores, para arrancar primero ese primer planteamiento correcto y para que nosotros a los vecinos le podamos plantear adecuadamente que un edificio necesita una rehabilitación total, parcial, saneamiento de alcantarillado, lo que fuese, lo que necesitase, en grande o en pequeño, tiene que estar bien trabajado desde el principio. Y nosotros, aún en el lado que tenemos de esa reunión con los vecinos, necesitamos de estar apoyados tanto por los técnicos, los arquitectos, los técnicos, cualquier profesional competente para el área de rehabilitación que se trate, como de las empresas. La profesionalidad en estos momentos al administrador le da el éxito, que es una palabra que hay que tener en cuenta. Nosotros, al igual que vosotros cuando tenéis que hacer una obra, tanto las empresas como los técnicos, sabemos que trabajar con los vecinos es muy complejo y supone un desgaste, superlativo. Y sí que hemos aprendido, todos nosotros, a lo largo de los años, que tenemos que trabajar juntos, que la profesionalidad del administrador, vosotros, las empresas y los técnicos lo agradecéis, pero los administradores también agradecemos esa profesionalidad y esa experiencia que también. Y eso es un conglomerado que cuando nosotros vamos a las juntas y además en muchísimas ocasiones a los técnicos o a las empresas os llevamos porque sois un refuerzo, es esencial. Y si echamos la vista atrás sí que hemos avanzado y yo en eso sí que estoy orgullosa. Tanto en el Colegio de Administradores como profesional, administradora, os digo que no se trabaja igual ahora que hace 10 años. Hemos evolucionado y ahora somos conscientes todos y cada uno de ellos que empezar una obra de la envergadura que sea en una comunidad, hasta cambiar la celosía, el suelo de un rellano, o sea, las cosas más sencillas pueden ser un desastre y puede acabar con el trabajo del administrador, con una empresa mal recomendada por los vecinos. Y eso, la única forma de que nosotros trabajemos en pro de que logremos que nuestro trabajo sea para adelante, desde luego es trabajar todos coordinados. Y eso es la base del éxito. Una obra es un reto, pero una obra, si se trabaja con profesionalidad, que es la que hoy en día sí que existe, y no por ello nos tenemos que relajar, porque la profesionalidad tiene que ir increciendo, podría ser y podrá ser un éxito. Indudablemente agradecer a todos los técnicos, a todas las empresas que siempre apoyáis al Colegio de Administradores de Fincas y, bueno, y también a los compañeros, a los administradores, que sabemos que cuando nos toca hacer una obra, pues bueno, sabemos que es un camino a recorrer, que no es lo que más nos guste en una comunidad, pero entendemos que lo tenemos que hacer de la mano de todas las herramientas y aquí estáis todas y cada una de ellas. Por eso, nada, simplemente agradeceros vuestra asistencia, también agradecer esta jornada formativa que es muy importante y siempre nos llena pequeñas lagunas o nos impulsa por lo menos a tener este impulso a nosotros para mejorar y ser más eficientes. Agradeceros vuestra asistencia y muchas gracias por escucharme. Gracias. Buenos días, gracias por haber venido todos. Vamos a ver, como habéis podido ver, esto empieza fuerte. Ha habido muchos temas que ya ha tocado la presidenta, que a mí me han gustado mucho, como son el tema del precio cerrado, el tema del técnico, el tema de los comuneros. Es decir, que hay muchas preguntas que surgen y que todos los días nos llegan a cada uno como profesional de los que estamos aquí, ¿no? Hoy lo que intentamos es establecer una guía, ¿vale?, que sea válida para cualquier tipo de actuación de rehabilitación. Las hay de 14.000, de 100.000 y de 1.400.000. Entonces, hemos querido establecer hoy una guía que, por así decirlo, sirva para cualquier ámbito de actuación que haya que hacer en una edificación, ¿vale? Hoy estamos aquí todos los agentes que nos encontramos dentro de una rehabilitación. Hablamos de edificios privados, comunidades de propietarios. Entonces, tenemos, en primer lugar, la comunidad de propietarios,
¿vale? En este caso representada por el administrador de fincas. Luego tenemos también colegios profesionales, aparejadores, arquitectos técnicos. Y luego tenemos también, ha venido hoy, Conservación de Inmuebles, Ayuntamiento de Alicante, muy importante también la rehabilitación de los edificios. Y tenemos también una parte que en los últimos tiempos, está teniendo una labor muy importante, que es la parte financiera, ¿vale? En este caso el Sabadell, al cual agradecemos pues todo lo que está haciendo en este sector, ¿vale? Fundamentalmente esto surge porque las conversaciones que tenemos a ECVAL con el Colegio de Administradores, con el Colegio de los técnicos, ambos colegios, hay preguntas que en el día a día nos llaman y que todos tenemos, que llama un propietario, oye, se me ha caído un cascote, ¿qué hago? ¿De dónde? De la fachada, pero es muy grande, no sé, ha caído, vale. Oye, llama a otro, oye, mira, que tenemos aquí una fisura en la fachada, yo no sé qué hacer, llama a la policía, llama a los bomberos, llama al administrador, ¿qué puedes hacer? Vale. Te llama otro, oye, que tengo un IE, dame precio. Bueno, espérate, todos sabemos de lo que hablamos. Llama otro, oye, quiero rehabilitar la fachada. Vemos mucha desorganización a la hora de que el propietario necesita, yo siempre lo he dicho, una palabra que era educar al propietario, y lo tenemos que hacer entre todos estos agentes que hemos dicho hoy, ¿no? Entonces, el objetivo que creo que tenemos todos en el día de hoy, los que hemos organizado esto, es que si después de esta jornada y de este pequeño esquema, cuando nos llama alguien haciéndonos una pregunta, llame a Conservación, llame a una empresa constructora, llame al administrador de fincas o llame a un técnico, si más o menos todos les podemos decir cuál es el cronograma a seguir y lo que tiene que hacer, yo creo que con eso sería el éxito ese que hemos dicho de sin errores, ¿vale? Sería fantástico. Terminado esto, voy a hacer una muy breve descripción del cronograma que hemos hecho, que luego se entrará en detalle en las mesas de debate, que además hemos querido que sean mesas de debate para que no sea aburrido, siempre hablemos 3, 4, 5 personas, los demás escuchéis y luego podéis hasta incluso hacer preguntas, como creo que ha dicho Llanos antes en la presentación, ¿vale? Nosotros hablamos del punto número 1 en el cronograma, la necesidad, ¿vale? Hablamos de dos tipos de necesidades o cómo nace esto. Puede ser interna o externa, aunque ambas se cruzan, ¿vale? La interna, por así decirlo, es cuando nace desde la propia comunidad, los propietarios quieren rehabilitar el edificio porque ven que tiene un determinado tiempo, pero no tienen ningún input externo que les esté obligando a hacerla, ¿vale? Sino que ellos son los que dicen, oye, queremos una labor de mantenimiento, que todas las tenemos en nuestros vehículos, pero en los edificios es como que tienen que ser eternos, no queremos gastarnos un duro en el edificio. Pues hay algunos que sí, ahí le llamamos interno. ¿Externo cuándo le llamamos? Pues cuando tenemos un agente externo, tenemos un problema, tenemos un IE que nos obliga, que nos dice, nos recomienda que tenemos que hacer una serie de actuaciones, o tenemos también que por oficio, pues oye, pues actúa la administración porque corre peligro la situación del edificio, ¿vale? Eso le hemos llamado externo. A continuación, una vez que ya vemos que existe esa necesidad, pasamos a la viabilidad y proyecto. Fundamental, administrador de fincas, que le diga a sus comuneros, a la comunidad de propietarios, tenemos que juntarnos y lo primero que tenemos que hacer es contratar a un técnico. Necesitamos un asesoramiento técnico que nos diga cuáles son nuestras patologías, nuestros problemas, qué debemos de hacer y luego cuánto nos va a costar y que nos dé una primera orientación. A partir de ahí tendremos un documento técnico donde sabremos qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué medición tenemos que hacer. No va a ser cerrado porque hasta que no terminemos, hasta que no empecemos, no sabemos si aquello que nos vamos a encontrar, pero sí muy aproximado al coste real. También nos dirá, oye, necesitamos gastarnos un dinero en los honorarios técnicos, unas tasas, unas ocupaciones, el proyecto, los impuestos, nos va a decir todo lo que se necesita, ¿vale? Económicamente hablando, que al final es lo que le preocupa más al comunero. Con eso que tenemos un documento, que pidamos a quien pidamos presupuestos, nos va a hablar de lo mismo. Ahí es donde entramos en el tema de ECVAL, el registro CHC de la Consellería. Consideramos, y siempre lo hemos dicho, que el propietario y el administrador debe ser exigente de con quién cuenta en todo momento. Hemos hablado antes del técnico, nos parece fundamental y más que necesario. Cualificado y con experiencia, al igual que la empresa. La empresa debe ser adaptada al volumen y a la magnitud de la actuación, pero debe de darnos garantías y debe tener experiencia, ¿vale? Es decir, que consideramos que debe de ser exigente la comunidad y el administrador, ¿vale? A partir de ahí pasamos a la financiación. Bueno, va relacionado con la parte anterior en el sentido de que el administrador ha hecho un cálculo con el técnico de qué nos va a costar toda la actuación.
todo, el técnico, impuestos, ocupaciones, tasas, el presupuesto, ya lo tenemos de las empresas que nos lo han dado. Hay que ayudarle a la comunidad y decirle, oye, pues mira, ahora todo el mundo dice, pero yo lo quiero hacer con ayudas. Vale, pues ¿tienes ayudas o no tienes ayudas? Y luego hay que decirle la realidad de las ayudas. Existen ayudas, puedes optar a ayudas, pero la pasta primero la tienes que poner tú. Y luego ya veremos cuándo te llega la ayuda, porque es una actuación que generalmente suele ser urgente lo que tienes que hacer o en un periodo de tiempo donde la ayuda no te ha llegado o la ayuda te llega una vez que has terminado la obra y justificas todo, ¿vale? Entonces eso hay que decirlo y hay que decir la realidad. Y ahora entra también, que se ha adoptado muy mucho, la parte financiera. Luego hablará el Sabadell en concreto. Hay otras entidades, pero en este caso el Sabadell sé que está apostando muy fuerte y quiere estar muy metido con las comunidades, lo cual nos viene fantástico a todos los que estamos aquí hoy. No solamente financia la comunidad, sino en el caso de las ayudas, por lo que he dicho antes, dan incluso carencias, es decir, que colaboran mucho a que se haga viable la oferta, ¿vale? Es decir, y ahí los que les asesoramos cómo hacerlo, cómo pagarlo y qué opciones tienen de ayudas y el resto de temas relacionados con la financiación, administrador. Hay que confiar siempre en lo que nos diga el administrador con la ayuda de los otros agentes, ¿vale? Contratación, vuelvo a la exigencia. El administrador debe decirle al comunero, a la propiedad, al promotor de las obras, al presidente, cuál es su responsabilidad. Es decir, si se rodea de buenos agentes profesionales y con todas las garantías, no tendrá problemas. Si contrata a un técnico con sus seguros y lo contrata con sus garantías que tiene con su experiencia, no tendrá problema. Si contrata una empresa exactamente igual con sus garantías, no debe de tener ningún problema, ¿vale? Entonces, y luego, evidentemente, pues que todo esté basado en un contrato y que se haga bien, que no se haga de cualquier manera, que luego cuando surgen los problemas es cuando todos se acuerdan, ¿vale? Por último, la ejecución. Aquí no me voy a extender mucho. Si hemos hecho todo lo de antes y contamos con los técnicos, con las empresas y con un administrador que está haciendo todo lo que hemos comentado antes, cualquier problema, cualquier contratiempo que pueda surgir será fácilmente solucionado entre todos los profesionales, ¿vale? Y a nivel de lo que sea la evaluación, pues vuelvo a decir lo mismo. Si hemos cumplido todo lo de arriba, pues tendremos contratos, tendremos documentos, tendremos garantías por escrito, tendremos todo lo que necesitamos para que la evaluación al final de todo lo que hemos hecho sea la correcta, ¿vale? Ahora esto que he contado así muy rápido, que no he querido extenderme mucho, se va a ver en las mesas de debate y además con preguntas muy concretas basadas en esto que hemos puesto, ¿vale? Entonces espero que sea de vuestro agrado y sobre todo que sea participativo y que nadie se aburra. Por lo tanto, os dejo ya con el resto de mesas de debate. Gracias. Bueno, pues ya empezamos esta jornada técnica. Llamo a Emilio Sanz, vicepresidente de AECVAL y moderador de la primera mesa de hoy, necesidad, viabilidad, proyecto y presupuesto. Y también a los 4 ponentes, Sergio Candela, Pablo Moreno, Carlos Zamora y Alfonso Rodríguez, por favor. Bueno, buenos días de nuevo a todos. No me voy a extender en lo que ya se ha dicho. Efectivamente, ahora lo que vamos a hacer es, en las mesas, hablar de todo el desarrollo que nos ha hablado Manuel, de todo el proceso, pero de una manera un poco más dinámica y enfocada a preguntas casi que prácticas que nos hagan pues desgranar todo el proceso de una manera, como ha dicho Manuel y han dicho todos los ponentes hasta ahora, eficiente, ¿no? O eficiente bueno, sí, responsable, seria, ¿no? Y sobre todo profesional, ¿no? Porque las cosas hay que hacerlas bien y bueno, pues eso, hemos querido aquí sentarnos los 4 agentes, bueno, los 3 agentes más el Servicio de Conservación de Inmuebles, que también nos vigila, pues para hablar un poco de estos temas. Os presento a los ponentes brevemente para que conozcamos un poco la referencia de cada uno, ¿no? Y de a qué se dedica. Y si os parece empezamos con este coloquio basado en preguntas, que al finalizar pues podemos ampliarlo con preguntas de
de cualquier persona del público interesada en ampliar información. Bueno, empiezo por Sergio Candela, es administrador de fincas, licenciado en Administración y Gestión de Empresas, con 22 años de experiencia al frente de MS Fincas, gestionando más de un centenar de comunidades de propietarios actualmente. Además, forma parte de la Junta Directiva del Colegio de Administradores de Fincas. Bueno. Bienvenido. Gracias. Tenemos también representando al Colegio de Arquitectos a Pablo Moreno, aquí está al fondo, perdón, con más de 35 años de experiencia profesional como arquitecto, diseñando, dirigiendo obras, gestionando proyectos de todo tipo, de construcción, de rehabilitación, en área residencial, hotelero, comercial, deportivo, administrativo e industrial, ni más ni menos. Compagina sus responsabilidades al frente de Pablo Moreno Arquitectos con su labor como secretario del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Bienvenido y gracias por venir. Muchas gracias, un placer. Junto a Pablo está Carlos Zamora, arquitecto técnico, colegiado en el Colegio de Arquitectos Técnicos, claro, con más de 30 años de experiencia como arquitecto técnico en proyectos de toda índole, en el ámbito residencial, comercial, rehabilitación, conservación de edificios, tanto de uso público como privado. Además, cabe destacar su pertenencia a la asociación Aedificatio, que desarrolla, entre otras labores, la recuperación de patrimonio tangible e intangible y su participación en el programa de recuperación de pueblos del Ministerio de Educación y Ciencia. Es técnico colegiado, como he comentado, del Colegio Territorial de Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación. Gracias también por acudir a nuestra llamada. Bueno, por último, como he comentado antes, tenemos a Alfonso Rodríguez, junto a Sergio y Carlos, arquitecto técnico con 30 años de experiencia, casi 20 años en el Ayuntamiento de Alicante dentro del área de conservación de inmuebles, que es el departamento, como sabemos casi todos, encargado de la gestión, conservación y mantenimiento del patrimonio inmobiliario municipal de Alicante. ¿Del patrimonio del ayuntamiento no? Bueno, patrimonio municipal del municipio, de los propietarios. Del propietario, del privado. Bueno, funciones muchas: inspección de edificios, tramitación de expedientes relacionados con el patrimonio no público, sino privado. Licencias de obra, expedientes de ruina, quejas y sugerencias de ciudadanos, etcétera, ¿no? Mucha labor social. Gracias por venir. Imagino que con tanta labor es complicado agendar una mañana, pero bueno, gracias. Bueno, y sin más preámbulo, porque además tendremos el tiempo ya limitado, empiezo, si os parece, con las preguntas. Las preguntas van a estar un poco dirigidas a cada participante. En la parte técnica pues, iremos compaginando arquitectos técnicos, ingenieros de edificación. Bueno, una primera pregunta dirigida a Sergio, en este caso, por empezar un poco a hilvanar todos estos temas. ¿De qué forma el administrador detecta o puede detectar la necesidad? Es una pregunta difícil. ¿Puede detectar la necesidad de rehabilitación de un inmueble? Quizás esta se puede ampliar también, ¿no?, al resto de componentes, pero bueno, lanzo la primera. Muy bien, muchas gracias. Primero que todo y antes que nada, agradecer tanto a ECVAL como al Colegio de Administradores de Fincas el poder participar en una jornada como esta, activamente desde aquí arriba, pero seguramente si no hubiera estado aquí arriba estaría ahí abajo con vosotros porque me parece una jornada interesantísima. Respondiendo a la pregunta que planteamos en un principio, pues hay que tener en cuenta lo que nos marca la teoría y lo que al final nos ocurre en la realidad. Y ahí tenemos una diferencia bastante grande. Hay unos pasos y unas situaciones que tenemos que dar. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que desde que se entrega la propiedad, desde que tenemos hablando de una finca, de un edificio, desde el propio momento en el que se entrega la propiedad, se entrega una serie de documentación. Los técnicos que han hecho la construcción se entrega una serie de documentación y entre ellos está incluido el libro del edificio. En ese libro del edificio
lo que nos marca son las pautas de mantenimiento que tenemos que tener, cómo tenemos que desarrollar todo el mantenimiento del edificio para poder hacer las labores de revisión y de constatación. Esa es una de esas primeras partes a través de las cuales se puede detectar las necesidades de rehabilitación. Si seguimos y mantenemos ese edificio de una manera correcta, podremos llegar a descubrir o a ver cuáles son los problemas que puede tener y de esa forma poder actuar sobre ellos. El segundo, otra de las actuaciones que también nos permiten conocer la necesidad de rehabilitación es el informe del estado del edificio. Necesario, ya desde el 2013, la normativa nos obliga a tener ese informe del estado del edificio en edificios de más de 50 años y a partir de ahí en revisiones decenales dependiendo del tipo de edificio, y eso también nos hace ver a través de ese informe que nos hace un técnico competente para poder ver esta cuestión, nos hace ver la necesidad también de rehabilitación y podemos ver cuáles son los momentos en los que hay que hacer la actuación correspondiente. Y luego el tercero, que es lo que os he estado diciendo, es la cruda realidad. Se nos cae el edificio. Nos hemos encontrado con que hay una cornisa que cae, con que hay una estructura que se encuentra débil, un fajón de balcón, es decir, eso es lo que... He comentado dos cuestiones que son muy teóricas, muy real, deberían de ser así, pero al final vamos a apagar incendios y en ese sentido es cuando tenemos el momento en el que tenemos una patología que es comprobable, que la podemos ver y entonces es cuando echamos mano a la resolución y vamos a resoluciones y es cuando realmente detectamos las carencias que tenemos. Vuelvo a repetir, esas son un poquito lo más normal, pero lo que digo es que la realidad en este país, en este mundo, vamos muchas veces a la necesidad y a la sanción. Cuando tenemos la necesidad o cuando tenemos la sanción es cuando hacemos la actuación, si no, pues es más complicado. Gracias, Sergio. Es interesante lo que has dicho de cuando se cae algo de la fachada, que también se ha comentado antes, porque pasamos a la siguiente pregunta, que muchas veces los comuneros piensan que es algo más económico. Oye, es que solo se me ha desprendido lo que llama la gente un cascote y eso no es nada. ¿Cuándo es necesario que intervenga un técnico? ¿Podríamos dar alguna guía de hasta dónde debe intervenir un técnico y dónde no debe de intervenir un técnico? Y esta, evidentemente, la lanzo a los técnicos. Por ejemplo, empezamos por Pablo, por ordenar. Y es importante, ahora nos dirás el importe a reparar, no la patología que se tiene que reparar. Claro, me quedo con el último comentario de Sergio, lo que acaba de comentar de que, como ha sido un pequeño cascote, opinan que no es nada, ¿no? Pero si es un gran cascote y ha ocurrido una desgracia personal, no opina nadie, ¿verdad? No opina nadie. Entonces, ahí está la diferencia realmente y la necesidad. Hablamos de patología en rehabilitación. Es un término médico y yo lo uso mucho como comparación. Todos podemos hacer caso al médico, no decir que estamos más o menos bien o no, pero le solemos hacer caso. Hay un gran porcentaje de la población que hace caso al médico porque te juegan mucho no haciéndoselo. En rehabilitación, en edificación, ocurre lo contrario. Ocurre lo contrario. La gente opina y son pocos los que dicen, oye, vamos a hacer labores de prevención o vamos a ver que un experto nos diga lo que no sabemos nosotros. Absolutamente es necesario, del mismo modo que vas al médico cuando piensas que no quieres estar enfermo ni quieres estarlo en el futuro, el consultar con los expertos para que te puedan hacer un diagnóstico del edificio preventivo, además, preventivo. No sé si Carlos quiere añadir algo más. Yo querría añadir algo. Vamos a ver. La pregunta estará relacionada con la siguiente. Al final esto es una mesa de comentar. La intervención o no del técnico depende de la entidad de la reparación que tengamos que realizar. ¿Vale? Entonces, pero yo a veces intento... Perdón. Te voy a preguntar yo, la entidad, ese pequeño cascote que cae del piso 20... No, depende de la entidad, ¿vale? Entonces, como depende de la entidad, yo lo intento asemejar al criterio que tiene el Ayuntamiento de Alicante
en función de las licencias, ¿no? Pues hay unas declaraciones responsables, hay unas declaraciones responsables que conllevan el técnico, hay una licencia de obra menor, una licencia de obra mayor, ¿vale? Entonces, esa primera declaración responsable de que depende de la responsabilidad del propietario que quiere pintarse su casa o que quiere pintar una fachada, tenemos que trasladar la responsabilidad al administrador y, en consecuencia, al presidente. Debemos de poner un poquito más énfasis en la figura del presidente de la comunidad de propietarios, porque tiene mucha responsabilidad, ¿vale? Y debe estar bien asesorado por un administrador, que si ya lo cree conveniente... De eso hablaremos en la siguiente mesa, de eso, precisamente, es uno de los temas. Eso es. Entonces, para mí, yo asemejo la necesidad de que haya un técnico o no en la entidad del problema que estamos solucionando. Pero sí que es verdad que dentro de la solución de ese problema, si no hay un técnico, se tiene que preocupar a alguien. No vale mandar a tu contrata de confianza y decir, solucióname eso. O no vale ponerlo en manos de un propietario, pínteme usted la fachada. Porque el propietario a lo mejor te la pinta de verde, porque es lo que ha hablado con él del cuarto. Y eso tenemos que tener muy claro, que si no hay un técnico, tiene que haber una persona responsable en la cadena de mando de esa comunidad de propietarios. Y otra cosa que me gustaría incidir, para que no se me olvide, es que en esta mesa tendríamos que tener también algún agente de aseguradora, porque realmente los seguros de los inmuebles son muy importantes de cara a cubrir más del 50% de las reparaciones que se hacen en un inmueble, en una comunidad de propietarios y en elementos comunes. Entonces, simplemente no quería que se me olvidara que creo que es muy necesario tener un buen seguro en una comunidad de propietarios. Como esta es una primera jornada, como hemos dicho, en la que tenemos magníficos invitados y ponentes y, en fin, en todas las mesas, tendremos que ampliarla a una segunda en la que invitemos a las compañías aseguradoras y en las que también cualquier otro agente del que veo muchos en el público también participe. O sea que es una buena sugerencia. No sé si Carlos quiere añadir algo más. Sí, yo quería añadir que para mí es fundamental que el técnico esté desde el primer momento. Porque a veces no es fundamental que, en el esquema ese que planteabais, no es fundamental que el técnico esté desde el paso 1 hasta el paso 8 el mismo técnico. Pero sí que es fundamental que ese primer asesoramiento, esa primera visita, esa primera inspección del inmueble esté realizado por una persona que tenga la formación técnica, que tenga conocimientos en patologías, de manera que pueda dar un primer diagnóstico que encamine la actuación. Bueno, a veces dice, si lo dejamos en manos de cualquiera que pueda opinar, pues opiniones habrá una por cada vecino. Entonces, creo que ahí debería haber como un técnico de confianza, técnico de cabecera, como lo que queramos llamar, que luego no tiene por qué ser el técnico que desarrolle el proyecto, si hay que hacer un proyecto de reparación, no tiene por qué ser el técnico que dirija las obras, pero sí un primer informe previo, una visita previa, algo que como mínimo dé un asesoramiento en condiciones para realizar la actuación correcta. Sí, que detecte la patología, lo que como comentaba Pablo, igual que vamos al médico que nos detecta una patología X. Que sepa interpretar si una fisura está a 45 grados, es en vertical o son horizontales, de qué depende. Bueno, simplemente ese primer asesoramiento debería estar siempre hecho por un técnico. Y como digo, para eso no es necesario que los administradores de fincas soliciten 3 ofertas. Bueno, ellos pueden tener un técnico de confianza, se hace una visita previa, se cobra, se da un pequeño informe y a partir de ahí la comunidad va tomando decisiones un poco en función de esa información. Gracias. Yo querría abundar que no deberíamos quedarnos cortos en cuanto al diagnóstico, vuelvo a los términos médicos, ¿no? Has hablado antes del libro del edificio, del IE, pero existe también el libro del edificio existente, me explico, que es los edificios que ya están construidos, tienen una cierta antigüedad, un documento que recoge su diagnóstico, cómo está, como si vas al médico y le dices, hágame un chequeo integral. Para mí ese documento es muy importante que lo empecéis a conocer y a demandar, y en base a ese informe, ya la comunidad, el usuario final, que es el que toma la decisión, yo quería comentar luego
comentaré más tarde, tenemos el Consejo Superior de Arquitectos de España y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, una guía que trata el comienzo y el final del proceso que queremos hablar aquí, ¿no? de cuál es todo el proceso de la rehabilitación, de cómo establecer una comunicación con los usuarios finales, que al final son los que votan, no nos engañemos, son los que votan y deciden si se hace la operación o no, y por eso tienen que estar bien informados, tienen que concienciarse de cuál es su edificio, qué le pasa, qué intervenciones tienen que tomar, ver si es el momento de solicitar ayudas, ¿no? Pero, en fin, tener una visión global, que no se sientan tan ajenos, pero al final es eso, que la gente al final, a la hora de votar, tenga claramente conciencia de su edificio, tenga toda la información y no estén tan limitados al precio, así es una cascote y esto no pasa nada, porque dentro de un año habrá otro cascote, habrá otra grieta, habrá una humedad, y dentro de otro año, si vamos parcheando, pues ya sabemos lo que es eso, ¿no? Gracias. Gracias. Yo aprovecho la intervención de Pablo, porque el libro ese de edificio existente yo lo desconocía, ¿vale? Existe, o sea, yo no sé si aquí lo conocía todo el mundo, pero lo que planteo que es que ese libro de edificio es necesario para los edificios existentes, porque evidentemente el libro del edificio pues llevamos 25 años implantándolo en las obras, pero realmente donde nos hace falta el libro del edificio son los edificios que tienen más de 25 años, ¿no? Que empiezan a tener sus quejas, ¿no? Y ese libro de edificio lo debemos de plantear como un libro vivo, ¿vale? Porque evidentemente uno cuando se hace una casa tiene unas necesidades y luego cuando la está viviendo le surgen otras, ¿no? Y en el edificio nos pasa lo mismo. Tú al final el edificio pensamos que se nos puede ir por una albardilla o se nos puede ir por el sótano y luego al final está teniendo patologías de otro tipo en otros elementos constructivos que no los teníamos previstos en el libro del edificio. Entonces ese libro del edificio existente pues debería de ser una cosa que se evolucionara y que se actualizara constantemente cada vez que hay una actuación o surge una patología. Sería muy interesante y una herramienta muy buena para trabajar sobre los edificios. Sobre todo para la propiedad, de que ya no tenga tanta dependencia de llamar a un técnico que lo tenga fidelizado, que yo eso estoy con Carlos 100%, que si tú fidelizas a un técnico en tu propiedad, en tu comunidad, el tío va a saber y se va a conocer el edificio y incluso va a resolverte dudas telefónicamente o te va a resolver dudas mandándole una foto, y no es lo mismo que decir, no, vamos a pedir 3 presupuestos que hay que hacer, no, perdona, si estamos hablando de 120 euros de que te hagan una revisión y que te hagan un diagnóstico. Entonces, eso quizás fidelizando a un técnico por cada propiedad, lo que vas a conseguir es que conozcan más el inmueble y que tengamos una prevención mejor. Gracias. Siguiendo con el tema de los técnicos y en esta ocasión la pregunta es para ti. Alfonso, volvemos. Es una pregunta en la cual ya hemos llegado tarde y entonces surge una orden de ejecución. Una orden de ejecución ya sea porque hay una queja vecinal de oficio, imagino que también puede pasar, o por cualquier circunstancia, que ha caído un cascote. Desde vuestro departamento, una vez emitida la orden de ejecución, ¿se exige siempre la presencia de un técnico? Lo hemos comentado antes, en función un poquito de la entidad, ¿no? de la reparación. Si al final, yo cuando tengo dudas, me intento asemejar al tipo de licencias que estamos exigiendo, porque ahora mismo es más fácil presentar una declaración responsable y ponerte a reparar que llamar al técnico o llamar a la policía, oye, mira, tengo esto, nos llega el parte de la policía, han pasado 2 días, hacemos nosotros la visita, han pasado 3 días, emitimos informe, han pasado 2 días, tal, y estamos alargando una patología que al final va a costar más repararla conforme esté más madura, ¿no? Entonces, dentro de eso, lo asemejamos un poquito al tipo de licencia. Entonces, las menores, yo prefiero que se repare, que me manden una foto y cerrar expediente. Por necesidad vuestra, porque al final no te puede costar más el técnico que la reparación en sí. Entonces, cuando la entidad es muy poca, yo por lo menos personalmente no lo exijo, ¿vale? Hay otros compañeros
que sí que lo quieren, pero yo prefiero, no lo exijo, incluso a veces me paso yo y hago la foto, compruebo que está hecho y ya está. Dependerá, como dices, también del elemento afectado. Claro, depende también, claro. Perfecto, gracias. Pasamos ya, vamos a ir un pasito más y una vez detectada esa necesidad o obligada por la Administración, claro, surge el problema del dinero. ¿Cómo se programa? ¿Qué se hace? ¿Cómo hacemos para programar una derrama, como llamamos, para buscar ese dinero que falta? Que luego pasaremos ya en siguientes mesas a la búsqueda financiera del dinero, pero bueno, dentro de la comunidad muchas veces lo que se acude es a lo fácil, lo fácil o lo difícil, que es hacer una derrama y sacar dinero. Esta pregunta se la lanzo a Sergio como administrador. Es obvio que me iba a tocar esa pregunta, no le puede llegar a otro. A ver, sí que es verdad que al final nuestros clientes es la propiedad es el cliente y donde se fijan fundamentalmente. La primera opción es ver cuánto nos cuesta, ¿vale? Sí que es verdad que en ese sentido habría que desarrollar correctamente el proceso de una derrama. La derrama no la podemos fijar únicamente en un presupuesto, sino que tenemos que hacerlo como estamos comentando en la mesa y que es un poco lo que queremos hacer, llegar desde una jornada como esta, y es que exista un proceso constructivo, es decir, que no haya un presupuesto, digo uno, como hay en una presentación, 5. Si nos saltamos los pasos, nos podemos encontrar con problemas de responsabilidades e incluso de patologías sin una corrección correcta. Entonces tenemos que seguir unos pasos que son los necesarios para poder hacer una rehabilitación de una manera correcta y, por lo tanto, determinar una derrama. Para determinar una derrama, el paso final es tener un presupuesto, pero para ese presupuesto tenemos que tener unos pasos previos. Esos pasos previos pasan de manera absolutamente necesaria por un técnico, la contratación de un técnico. Un técnico que en un primer momento puede hacer una valoración, un diagnóstico inicial y que a continuación, pudiendo no ser el mismo técnico, que lo estamos comentando de una manera total en la mesa, pudiendo no ser el mismo técnico, hay que redactar un proyecto de obra. Un proyecto de obra en el que aparezca exactamente qué se va a hacer, cómo se va a hacer y con qué materiales se va a hacer. Eso nos va a permitir solicitar los presupuestos de una manera correcta, ir a las empresas constructoras y que las empresas constructoras nos puedan dar los presupuestos. Esos presupuestos serán homogéneos, tendrán todos la misma base. Podremos hacer una comparativa buena y correcta de lo que vamos a hacer. Si nos saltamos cualquiera de estos pasos, lo que nos vamos a encontrar es con un presupuesto que puede tener defectos. Y, por lo tanto, cuando vayamos, lo veíamos antes en el cuadro, cuando vayamos a la valoración de la finalización, nos podremos encontrar con problemas. Entonces, si seguimos esos pasos, nos encontraremos con un buen presupuesto. Por lo tanto, para poder valorar una derrama, lo que tenemos que encontrarnos primero es saber qué tenemos que presupuestar y, por lo tanto, ahí estaríamos hablando, por supuesto, de todos los honorarios técnicos, tanto de arquitectos, arquitectos técnicos, etcétera, etcétera, todo lo que tenemos en esa cuestión. Por supuesto, también tenemos que valorar la obra, no queda duda, no hay duda, es decir, en función del presupuesto que tenemos, esa valoración. También tenemos que valorar las licencias municipales, hay que valorarlas y hay que incluirlas dentro del presupuesto. Vuelvo a repetir, nuestros clientes lo que buscan es, esto me va a costar 5. Hablábamos antes de que esto no puede ser cerrado. Yo hablaba con un técnico en una ocasión y me decía que una obra es un organismo vivo. Es decir, esto se mueve, esto no puede estar todo el rato igual. Tengo que agradecer, María del Mar, que casi me has dejado sin intervención con tu comentario. Es decir, aquí estamos a una cosa que varía constantemente. Entonces también tenemos que tener en cuenta imprevistos. Cuando valoramos y cuando vemos un presupuesto, tenemos que valorar una partida de imprevistos. Y luego, a partir de ahí, también tenemos que valorar una actuación, y aquí sí que quiero lanzar un poco un comentario, porque lo que tenemos es
también nosotros, desde los colegiados administradores de fincas, que valorar nuestro trabajo. El conjuntar todos estos técnicos, el conjuntar toda esta actuación, es un trabajo que al cual tenemos que darle valor. La Administración Pública incluso ha valorado a través de la creación de gestores de rehabilitación, ha generado esas figuras para poder dar valor a la actuación de poner a todos estos integrantes de la obra en común. Y por lo tanto eso también nosotros como administradores de fincas le tenemos que dar valor y tenemos que monetizarlo y poder sacarle, incluirlo dentro del presupuesto. Una vez visto esto tenemos que valorar subvenciones, si las hubiera. Las subvenciones yo siempre digo en las reuniones que no las dejamos aparte. Si llegan, ole, pero si no llegan tenemos que ser conscientes de que el presupuesto es este, con todas las partidas que hemos comentado y poder verlas. Por terminar, simplemente recordar a todos que esa derrama se reparte entre los propietarios en función de su cuota de participación. Por lo tanto, cuando hablamos de derrama tenemos que tener en cuenta que habrá propietarios que posiblemente puedan tener unas cuotas distintas de otras. Eso también nos hace tener algún percance en las comunidades de propietarios, en las reuniones, a la hora de cuánto nos cuesta, que como estoy diciendo, al final nuestro cliente empieza por el final, cuánto me cuesta, y luego ve lo que hay arriba, los conceptos del presupuesto, pero empieza por el final, siempre, desgraciadamente es así. Nosotros tenemos que intentar que el proceso sea correcto para que ese final sea correcto y luego podamos ir hacia arriba desgranándolo. Y quizás, perdona, Alfonso, yo estoy viendo personalmente últimamente, dado el interés relativamente reciente de las entidades financieras por financiar actuaciones de este tipo, aquí estamos con el Sabadell que nos transmiten que tiene ganas de entrar con más fuerza en este sector. Estoy viendo últimamente no solo la figura de la derrama, sino que se empiezan a plantear figuras mixtas. Oye, la necesidad, como hablamos aquí, es rehabilitar el año que viene como máximo y la derrama no da para tanto. Vamos a partir de derrama y luego pues vamos a acudir a una entidad financiera, ¿no? Permíteme, por favor, porque es una situación que sí que yo particularmente en las comunidades estoy teniendo, y es el tema de la financiación. Yo hace unos años no se me ocurría, sinceramente, plantear a una comunidad de propietarios una financiación para hacer las obras. Los mismos propietarios lo veían como una locura por la responsabilidad que tienen los unos con respecto a los otros. Es decir, si un propietario deja de pagar, ¿qué ocurre? ¿Vale? Entonces, esa situación nos hacía ver la financiación como un coco. Sí que es verdad que lo que nos estamos encontrando es que gracias a las entidades financieras podemos tener el acceso a una financiación que incluso nos permite hacer una cuestión mixta, y eso yo lo he desarrollado ya en algunas comunidades. Es decir, hay vecinos que quieren hacer esa derrama y no tener que pagar unos intereses y pagan la totalidad de la derrama de una única vez, mientras que la comunidad financia el resto que le queda por hacer. Y eso nos permite trabajar sobre todo con problemas, con gente que tenga dificultad para poder acceder a, por ejemplo, a un crédito. Es decir, es más fácil la financiación, luego podremos hablar de ello seguro, cómo acceder a esa financiación, qué requisitos son. Entonces, ahí sí que podemos hacer que personas que puedan tener algún problema para acceder a una financiación lo puedan hacer a través de la financiación de la propia comunidad. Perdona, Alfonso, que te he cortado y querías apuntar algo. No, bueno, yo siempre doy consejo en base al presupuesto. Evidentemente, cuando planteas un comparativo, al final tienes claras las empresas que más o menos están dentro. Siempre tengo claro que hay que dejar un margen, ya que estás ahí, como bien decía María del Mar, ¿vale? Porque nos surge en casa y nos surge mucho más cuando dices que estás trabajando en un edificio en altura. Y luego siempre le digo a la propiedad que le exija a la constructora que tenga un poquito de capacidad de financiación o una alternativa, como bien puede ser una entidad bancaria, para garantizar que la obra se acaba. Porque lo que es un disparate es dejar obras inacabadas, porque entonces el propietario se agarra a eso para no pagar. Entonces, hay que tenerlo previsto en presupuesto y hay que tenerlo previsto a la hora de tener capacidad de o financiar la propia promotora, o sea, constructora, con las garantías que quiera exigir, o apoyándose en una entidad. Gracias.
volvemos a la figura de los técnicos que Sergio ha realzado, ¿no? Ya ha dicho la importancia del técnico, pero la importancia, ¿desde qué punto? Esta pregunta la lanzo a los técnicos, empezaré quizás esta vez por Carlos. O sea, la importancia, me refiero a nivel de responsabilidad, a nivel legal, a nivel de seguridad, no sé si hasta a nivel de luego la posible derivación hacia seguros, porque tiene que haber un técnico que previamente haya planteado una actuación correcta. Llevo 10 minutos desde que ha hablado Alfonso, y no es por llevarle la contraria al técnico municipal, pero para mí, siempre que hay obra hay técnico. Y hay que poner en valor lo que dice la ley. Los ayuntamientos en muchas ocasiones están exigiendo menos que lo que elige la ley. Para mí no es obra pintar el pomo de la puerta, labor de mantenimiento. Si yo voy a coger un pica-pica para arreglar un atasco de un saneamiento, para mí eso es obra. No vale cualquier cosa que no sea un técnico que firme esa dirección de obras menores, o como lo quieras llamar, pero tiene que haber un técnico, porque nos obliga la ley, porque somos responsables. Eso es. Porque tenemos un seguro de responsabilidad civil que pagamos todos los años, y eso es lo que nos habilita para ser los representantes legales, los representantes y responsables de la seguridad en la obra, del control de la calidad y de todos los aspectos que sean necesarios dependiendo del tamaño de la obra. Si hay obra, tiene que haber técnico. Sí. Voy a poner otro ejemplo. No, es que voy a pintar el zaguán. Vale, ¿vas a pintar el rodapié del zaguán porque es de madera? Labor de mantenimiento. No, es que me voy a subir a un andamio, pero que es un andamio pequeñito, a arreglar la marquesina. Perdona, si te vas a subir a un andamio, el Real Decreto de Seguridad y Salud en la construcción desde el año 97 nos obliga a que haya un técnico. Tiene que haber técnico director de obras y tiene que haber un coordinador de seguridad. Y eso tenemos que tenerlo claro todos desde el minuto 1. Está bien que hayamos generado... Y la pregunta es, ¿dónde está la línea roja? Que es un poco lo que plantea Alfonso, y yo sé por qué lo dice, porque hay veces hay comunidades en las que es tan fina la línea de decir, es que esto mañana está arreglado. O es que esto es una actuación que llamo al de mantenimiento y lo solucionamos. Ya, pero se ha valorado correctamente y a veces nos agarramos a eso para meter en el saco actuaciones que necesitan técnico. Sí, a eso me refería, y por el tema de la responsabilidad, la seguridad respecto a los trabajadores. Luego pasaremos también a la responsabilidad de los presidentes. Si se cae el que se ha subido al andamio pequeñito, ¿de quién es la responsabilidad? Del técnico no, porque no había técnico. Aquí sí que Bueno, quisiera... está bien que hayamos generado una mesa de debate, porque si hubiera sido una charla, cada uno habríamos dicho lo que queremos y así vamos llegando al sitio entre todos. De eso se trata, además es más entretenido, tanto para los que estamos aquí arriba como para los que estamos en el auditorio. Yo aquí sí que quiero lanzar, como he dicho antes, la necesidad del técnico. Ahora, nosotros, y hablo ya no solo del administrador, sino hablo también de las comunidades, tenemos un concepto, una cultura en la que vamos siempre a la economía. Y bien decías tú, esa línea roja es tan débil que hay veces que dices, es que no me quiero gastar esto, es que esto me va a suponer... hay veces, recuerdo una brita, tú has hecho el comentario de un andamito y colocar en la fachada, hacer una meona de un balcón. Digo, es que eso, el chico que va a hacerlo nos va a cobrar 200 euros. El técnico, con seguridad y salud, con una licencia municipal que hubo que solicitar, nos costaba más de 700. Quizás Y deberíamos se hace bien y se hace en condiciones y se hace como se tiene que hacer. Pero sí que es verdad que no nos tenemos que olvidar que tenemos un cliente que no lo ve. Por eso es importante... Y cuando esa comunidad son solamente 3 vecinos o 4 vecinos, no quiero ni contar. y para arreglar la meona... Por eso digo que nosotros somos los que tenemos que, en esta sociedad,
lanzar este mensaje Vale. y que cale, que la gente vaya entendiendo que esto es absolutamente necesario, porque es que si no nos podemos encontrar con grandes problemas de responsabilidades e incluso de patologías, como estamos diciendo, que no se resuelven. Para mí es muy importante, aparte de la flexibilidad del técnico y del resto de agentes, ese perfil a veces de técnico de confianza que te permite a veces llegar a negociaciones. Chico, es que no ves que además de la meona tienes allí una fisura en aquel lado del alero y que ya que vas a arreglar o que vas a traer un día una plataforma de tijera, no te merece la pena. Ahí entra la figura que has comentado antes y que es el técnico, o sea, fidelizar al técnico con cada propiedad. O sea, al final, que vaya a pintar lo que dices tú, una celosía o una marquesina, que el tío se tenga que subir una borriqueta, me parece una barbaridad, pero tiene que estar supervisado por alguien. El tema es que conforme está supervisado por alguien, vosotros tenéis la obligación de darlo de alta en el colegio. Sí. Entonces ya estás generando unos gastos. Nosotros hay temas de mantenimiento que es que no se cobra, o sea, realmente no se cobra dinero. Nosotros realmente lo que cobramos es un inicio. O sea, sí, eso es pero dentro de eso, creo que esa labor la tendría que cubrir un buen equipo de asesoramiento de la propiedad. Es muy difícil en los edificios menores, y es muy difícil en los edificios menores donde también hay un poder, un nivel de pasta bajo. Entonces, le estás pidiendo a una persona que se quite de su cerveza o de su sí. Pero me río porque es que eso tiene sus cosas, pero sí que es verdad. Sí, que, pero bueno, que le vas a quitar al tío la alegría que pueda tener ese mes. Algo. Porque tenga que ver una derrama y no vendrá una y vendrá eso y luego viene el técnico y dice qué tal. Pero bueno, dentro de eso hace falta que haya un técnico que conozca el inmueble y que diga hoy se repara esto y lo siguiente es aquello. Y si se me mete esto en medio, que sepas que la siguiente es esto más lo que teníamos pendiente. Mira, también un poco por a veces cómo funcionamos a veces en la calle. Nosotros también estamos recurriendo a veces al hacer proyectos con fases. Es decir, fase de urgencia, lo mismo que establece el IE. Sí, claro, para eso está. Fase de urgencia, fase de moderada y fase leve. Entonces tú a lo mejor es un proyecto que has hecho para los próximos 3 o 4 años, que vas a tener una obra, y hacemos aperturas y cierres de obras parciales. Acta de inicio de obras, acta de cierre parcial. ¿Por qué? Porque he hecho la primera fase que era la urgente, que se me caía una cornisa, no sé qué. Pero la comunidad tiene que invertir un dinero en un proyecto, en algo de mantenimiento, lo que sea. Vale, vamos a hacerlo, pero no voy a estar pagando 3 proyectos para los próximos 4 o 5 años. Bueno, hay fórmulas que estamos usando en la calle. No sé si Pablo quiere apuntar algo más sí, respecto. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, y sobre todo con lo último que ha dicho Carlos, pero creo que nos estamos quedando cortos. Me explico. Hay comunidades de 4 comuneros y hay comunidades de 500 aquí en la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene un edificio más grande, otro más pequeño. Y sigo preguntándome, perdonad que insista, en que cada vez que se reúnen está ahí la sombra de si va a haber una derrama, una grieta, que parcha el año que viene. No, vamos parcheando, insisto en esa palabra. El libro del edificio existente te dice todo lo que tiene tu edificio. Te permite hacer una previsión económica, dar unas prioridades a lo que tienes que hacer, que a lo mejor no es la fisura, como decía antes, ni el elemento puntual para el que normalmente se reúne la comunidad con carácter de urgencia ese año. Me dirijo a ti, qué sinsabor reunirte a los 3 meses, que digas, pues acabamos de botar una derrama aquí y ahora resulta que había unas fugas del saneamiento horizontal que han producido un asiento del edificio que cuesta 4 dígitos más la derrama. Eso, con el libro del edificio, lo sabes 3 o 4 años antes y planificas. Cuando vas a hacer, me dirijo a vosotros sobre todo, a los administradores de fincas, cuando vas a hacer una planificación financiera a los propietarios, tú puedes negociar con un banco también que tienes ese futuro, tienes ese diagnóstico del edificio, le pasa esto. Cuesta, los técnicos, a ver, aquí vuelvo a responder a la pregunta que nos estáis haciendo, la utilidad de los técnicos
a los propietarios finales, porque todos somos al final profesionales y lo que importa es que el propietario, que todos somos, de una vivienda, tenga la conciencia de decir, esto me está costando, pero es mi edificio que se revaloriza, por cierto, es mi edificio que me hace vivir mejor porque he reformado, rehabilitado energéticamente y bueno, pues no me importa, no estoy ahí con si me tomo una cerveza o no, sino qué tengo, cuál es mi economía y estoy viendo a largo plazo. Y sé lo que me espera en 5 o en 10 años. Un banco te atiende, ahora estamos en uno, muy diferente. Si le hablas de una intervención de una cantidad que puede ir financiada, así vas a por la cantidad limitada de tapar ese parche de ese momento, ¿no? Y luego, a efectos de, como hablo de una continuidad, son malas noticias para los propietarios, pero a corto plazo, a largo, yo creo que el concepto de derrama debería diluirse en un concepto de cuota que cubra a largo plazo todas, con lo cual estás tranquilo. Sabes que con tu cuota, si sale una gárgola, se va a reparar. Si sale un asiento diferencial de muchos dígitos el presupuesto, pues a lo mejor sí hay que reunirse, pero ha sido previsto, ¿no? Y lo has leído. Sí que nos estamos digitalizando todas las profesiones, todos los sectores, todos los colectivos. Sí que vería útil, por ejemplo, que el libro de edificio estuviera colgado en la web de cada administrador o en el grupo que tenga el digital y un propietario de repente entra y vea de qué está hecha la estructura de su edificio. O cuándo es la última vez que se reparó la bajante que le suena y que le está filtrando su casa. Gracias. Sería maravilloso que existiera eso y una previsión. Eso es muy fácil. Ojalá, a ver si entre todos lo conseguimos. Yo aquí sí que empezando por los administradores, que sois los primeros de la fila. Quiero añadir una cuestión, y es que al final el cliente, como estamos diciendo, siempre va, es que al final lo vemos siempre que funciona a través de costes. ¿Vale? Y esas derramas de las que estamos hablando. La ley nos permite cuestiones como estás comentando con respecto, por ejemplo, a ese fondo de reserva. La ley nos obliga a tener un fondo de reserva para esas actuaciones de manera importante, pero sí que es verdad que ese fondo de reserva se puede quedar corto en muchas ocasiones y podemos ampliarlo e intentamos desde los profesionales que tenemos que hacer el presupuesto anual, no el presupuesto de una reparación, sino el presupuesto anual, incrementarlo de alguna forma para esos imprevistos. Pero sí que es verdad que, como estoy diciendo siempre, perdonad que sea muy incisivo en esto, pero es que al final el cliente es lo que nos reclama todos los días y es que esto me cueste menos, negocia esto para que esto me cueste, quítame un trabajo porque este no me hace falta o lo puedo dejar para más tarde. Es decir, como esa situación es la que tenemos, lo que nos estamos encontrando es que muchas veces nos movemos a través de impulsos. Tú estabas comentando el tema del libro del edificio existente. Esa es una normativa que ha salido hace muy poquito y que estamos intentando exponer. Vuelvo a repetir, lo que nuestros colectivos tenemos que hacer es hacer ver a la sociedad que somos necesarios y que es necesaria la actuación como, por ejemplo, esto. ¿Cómo vamos a hacer llegar esa situación? Pues estábamos hablando antes, comentaba Manuel el tema de los vehículos. Nadie pone en duda que cuando uno compra un vehículo, al año tiene que ir a llevarlo a hacer una revisión y cada 4 una ITV y cuando pasan 2 años tiene que ir cada 2 años. Eso lo tenemos claro todos. Tenemos que conseguir que los edificios nos ocurra exactamente igual, que seamos todos conscientes que el edificio hay que mantenerlo y hay que hacer revisiones constantes, a pesar del coste que tenga. A pesar del coste que tenga, que ese es el problema con el que nos encontramos fundamentalmente. Gracias, Sergio. No sé sí, creo que nos seguimos quedando cortos en cuanto a hablar solo de mantenimiento. Claro, porque estamos sometidos a legislaciones que nos obligan a hacer, por ejemplo, accesibilidad, que también te lo recoge el edificio, hacer eficiencia energética, que también te lo... Entonces, a todo eso, todo ese tipo de decisiones me refiero, que siempre se traducen en derramas también. Luego, hablamos muchas veces que la negativa, cuando hablamos de que algún propietario siempre está con el dinero, no es la negativa general de toda la comunidad, sino que siempre, normalmente, hablan unos cuantos y, claro, las buenas noticias son asumidas con el silencio para todos. Si acordamos no gastarnos dinero, pues estupendo. Históricamente aquí hemos vivido con comunidades, sobre todo las de las playas, en las que no vivían
eran propiedades estacionales de verano, y claro, cuando se reunían en agosto, que era cuando estaban todos, pues no aprobaban nada. ¿Qué ocurre? Pues yo he sido testigo, ya se ha comentado el moderador que tengo unos cuantos años de experiencia, comunidades que si se hubiese hecho la obra en su momento, aun sabiéndolo, lo han dilatado hasta que ha ocurrido, hasta que ha tenido casi que intervenir el ayuntamiento. Y claro, todos esos comuneros que no eran alicantinos que venían, al final no sabían nada. Es lo que decía, que la gente opina, pero luego cuando hay un problema le decían al administrador, ¿cómo no se ha hecho nada aquí? Que la derrama es sangrante. Una frase os hablo de una torre que empezó a ceder, de muchas viviendas. Tendréis que hacer votaciones secretas. La ley no nos lo permite, que lo sepáis. Sí, lo sé, pero que sería la solución en muchas comunidades de propietarios, porque a veces el no enfrentarte al vecino, a tus vecinos, y estoy convencido de que habría votaciones muy diferentes de las que salen. Sí, bueno, eso es aquí entramos en un melón, sí, un debate muy distinto. Vamos a seguir con otras. Vamos a seguir con otras cosas. Nosotros, totalmente anecdótico. Nosotros, por nuestra parte, como colectivo, os ponemos a vuestra disposición y de todo el mundo. Esta guía que os he dicho es un PDF muy sencillo. Se publicó la guía vecinal de rehabilitación, llega al usuario final y lleva aprobada desde octubre del año pasado. Son 15 o 20 folios muy didácticos, muy ilustrativos. Sería interesante que nos facilitaras un link o algún sitio os paso el PDF. Que luego podamos transmitir está a todos consensuada los presentes. con la Federación Nacional de Agrupaciones Vecinales. Fenomenal. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Hemos ido al extremo, al usuario final. Muy bien. Gracias. Volvemos, empezamos otra vez por la necesidad, o en este caso la urgencia. Y cuando hablamos de urgencia, la mirada siempre es Alfonso, surge una orden de ejecución porque hay una deficiencia grave. La pregunta del millón es, imagino que no será homogéneo el tiempo del que disponemos para solventar esa orden de ejecución. Dependerá, no lo sabemos, de la gravedad de la patología, pero ¿existe un plazo establecido para atender esa orden de ejecución? Pues según ley son 6 meses, pero es inviable. Entonces el que ha hecho la ley tendría que sentarse en la silla de vez en cuando y tendría que ir a verlos cómo está el proceso. ¿No establecéis un proceso de quizás más urgente todavía? Vamos a ver, al final las medidas urgentes mínimo damos 3 meses, pero si vemos que son muy urgentes, lo que se hace es que se implanten unas medidas preventivas en 15 días, que es un plazo razonable, porque nadie es capaz de coger al técnico, que vaya, que tal, ¿no? Entonces, y al final, si en 15 días no las tienen, pues evidentemente hay un apercibimiento y ya entraríamos en otro proceso en otra fase del proceso, ¿vale? Pero sí que es verdad que según ley, mi jefe se cansa de decirme de que en 6 meses tienen que estar las órdenes de ejecución hechas. Digo, yo con que empiecen en 6 meses ya me doy con un canto en los dientes, ¿vale? Sí que verá que pasado esos hay órdenes de ejecución a 3 meses que son más urgentes y hay órdenes de ejecución que lo que plantean son unas medidas preventivas para dar tiempo a hacer una buena contratación. Evidentemente, ya nos hemos cansado de decirlo, detrás de un buen proyecto hay una buena contratación y detrás de una buena contratación hay una buena obra. Lo que no vamos a hacer es háztelo ya, porque entonces llegamos a romper esa cadena y estamos reparando dentro de 5 años otra vez, ¿no? Ya te digo que la urgencia la manda el tipo de patología y nosotros, según habéis podido sufrir todos, siempre somos susceptivos de meter unas medidas preventivas, de hacer una primera actuación con un... Llámese redes o lo que sea. Sí, puede ser redes, puede ser un saneamiento con agentes verticales que te hagan una reparación, un saneo, y ya hacemos un proyecto. Si tiene que someterse a las ayudas públicas también se les da más plazo. Lo que intentamos es que siempre de principio haya un técnico, que es el máximo responsable, siempre pedimos un técnico y una vez hay técnico nosotros estamos más tranquilos, pero se piden esas medidas preventivas y luego un proceso de reparación que también yo les pido a los técnicos que se impliquen más. A la hora de presentarme un acepto de dirección técnica, a mí me gustaría que siempre fuera relacionado con una previsión de plazos, para mí darme una orientación de cara a yo exigiros, porque yo a lo mejor he puesto 3 meses para reparar,
pero la patología, después de una inspección minuciosa y de una inspección en planta, pues se ha extendido a 16 balcones en vez de 1. Entonces, el técnico me tiene que decir, mira, Alfonso, los 3 meses no van a poder ser, yo voy a empezar en 3 meses, pero luego necesito, por necesidades económicas, por lo que sea, 6 más. La ley me permite dar un plazo inicialmente establecido del doble, o sea, un plazo del 50% del inicialmente establecido. Pero sí que es verdad que cuando hay una obra y está iniciada y está en producción, para mí manda el director técnico y la propiedad. Yo aquí sí que quiero lanzar un poquito una oda al trabajo que vamos haciendo diariamente, porque esas prórrogas que podemos tener para nosotros son muy importantes. Estamos hablando de un proceso a la hora de aprobar una actuación, un proceso que en muchas de las ocasiones nos encontramos con comunidades en las que tenemos no un saldo cero, pero sí un saldo que no nos permite actuar de una manera directa y tan rápida, y tenemos que ir con todos los procedimientos que hemos dicho, una contratación de un técnico, un proyecto, una actuación. No te estoy hablando ya de las actuaciones ya empezadas. Estamos hablando de que nos encontramos con algo que nos ha sobrevenido y que tenemos unos plazos en los cuales hay que sacar. Hay un problema que es fundamental. Lo primero que hay que hacer para agilizar y para que os enteréis antes es saber qué agente es el que debe recibir las notificaciones. Porque nos pasa ahora mismo con el portal del ciudadano, lo tenemos un poquito más fácil. Pero hasta el momento nos poníamos a lanzar notificaciones, nos devolvían la mitad, venía la gente a, oye, que me ha llegado esto, pero ¿no tiene usted administrador? Sí, pues váyase su administrador. No pero aquí sí que es verdad, y perdona que te interrumpa, discúlpame que te interrumpa, porque me ha ocurrido en los últimos años, y es la tecnificación que tenemos ahora mismo. Yo hablando con más compañeros, colegiados del Colegio de Administradores de Fincas, la gran mayoría en todas nuestras comunidades tenemos ya notificaciones electrónicas. El otro día me encontré con una notificación, concretamente era del Ayuntamiento de Alicante, lo siento, no trabajo generalmente en el Ayuntamiento de Alicante, pero en este caso sí, que se la estaban haciendo llegar al presidente por escrito. Y yo decía, pero ¿para qué? ¿Por qué me han exigido una notificación electrónica si resulta que tiene que ir? Lo decía al señor, porque el presidente, por supuesto, no quiere firmar nada. Eso, el presidente, conforme le llega a alguien así, dice, no, conmigo no va. Chico, tenemos la notificación electrónica, notifica electrónicamente que para eso... Pero si no sabemos quién es el agente, quién es el administrador de la finca, nosotros tenemos que remitirnos al presidente. Y probablemente la visita, si yo puedo, saco esos datos. Me dicen, no, el presidente es el del tercero D. ¿Y cómo se llama? Pepe Fuentes. Digo, vale. Y yo ya me voy a Catastro, miro a ver que Pepe Fuentes vive en el tercero D y digo, este es el presidente, notifica al presidente. Y a partir de ahí, si hubiera otro agente, si hay un administrador, si tiene puesto el cartel en el portal, sería cojonudo. Claro. Entiéndeme. Pero la realidad es que llegas ahí y haces así, y ahí no aparece ni el dato. Respecto de las órdenes de ejecución, y para que no se nos quede en el tintero, Alfonso creo que ha dejado claro que, independientemente del plazo legal, existe un sentido común, ¿no? De hay un técnico, ya se responsabiliza, está en marcha, eran 2 balcones, ahora son 16 o 27. Sí, pero eso nos lo tienen que hacer ver, efectivamente, porque si no, el proceso va a seguir. Eso es, si no, o pasar el plazo razonable o, bueno, pasar el plazo legal o razonable, ¿qué consecuencias están teniendo en el Ayuntamiento de Alicante el incumplimiento de la orden de ejecución? Normalmente, que todos hace años sabemos. disparábamos directamente, o sea, emitíamos directamente un decreto de incoación de multas coercitivas, que son la valoración de la multa de las obras que hemos hecho nosotros, dividido entre 10, pues son 10 multas coercitivas hasta cubrir el total de la obra, ¿no? Eso es un proceso largo, farragoso, que es muy difícil llevar a cabo, ¿vale? Pero principalmente por las notificaciones, porque el que ha recibido 2 multas, la tercera ya ni te la recoge. O sea, dice, yo no, que esto es una multa, y tal y cual. Y entonces, si no has notificado, tienes que publicar en el BOE y tal y cual. Bueno, dentro de eso, ahora, últimamente, para que haya más conciencia y como bien ha dicho Sergio, emitimos un apercibimiento. Cuando la gente ve el apercibimiento, se le entran los temblores, van al administrador
empiezan a recaudar pasta, o sea, y parece que saquen el dinero bajo la piedra. No había dinero para nada, pero en cuanto ven que le van a sancionar, empiezan. Ya tengo un técnico, coño. Hostia, Alfonso, es que recibir la propiedad, una perdona, Alfonso, hace falta llegar a ese tipo de esa situación. Es triste, ¿no? Es triste. Yo quería comentar, que no quería dejarlo en el tintero, tenéis que decir, señores administradores de fincas, a los señores presidentes que sí va con ellos. Una cosa es que ellos interpreten, no quieran que vayan, pero sí. Yo soy presidente de mi comunidad de propietarios y he tenido que, como sí soy consciente de la responsabilidad que adquirimos, también es verdad que por eso nadie quiere ser presidente de su comunidad, todo lo que he dicho, pero sí que tiene que ver, y en concreto la Junta, pues como cualquier solo. Es la cabeza visible y, de hecho, si hay un siniestro, si hay una citación judicial, no del ayuntamiento, ¿a quién llaman? A vosotros, por supuesto, y a los representantes legales, ¿no? Entonces, importante eso. Y con lo de tomar decisiones anticipadas, de decir, no, esto no es nada, no lo hacemos. Y lo ha hecho un comunero. El presidente se calla, pues está asumiéndolo, está asumiéndolo. Yo hay un vicio que yo pido y lo acepto porque es lo más fácil, lo más rápido y lo que me pide la ley. Pero realmente tendría que tener un documento del administrador o de la comunidad de propietarios que me dijera que ese es su técnico. Evidentemente, este señor me presenta un acepto, me lo firma él y yo me lo creo, porque al final es una persona dada de alta en el colegio, eso lo comprobamos, ¿no? Pero realmente hay 3 agentes claramente diferenciados, ¿no? A mí me gusta notificar a los 3, sí puede ser. Pero la figura del técnico al final está cogiendo responsabilidades al hacer esa actuación, porque realmente luego si hay un incumplimiento y hay unas sanciones, yo estoy notificando a Carlos, ¿entiendes? No te estoy notificando a ti, pero al final la sanción te la voy a poner a ti. Y entonces Carlos va a decir, yo era el técnico de confianza, pero he pedido un patinazo aquí y le cuesta 12.000 pavos a la propiedad. Entonces hay que llevar mucho cuidado. Entonces, cuanto antes se personen los agentes, mejor. Y si están aprobados en junta o con un documento oficial, a nosotros nos da mucha más confianza. Bueno, yo creo que con esto más o menos nos queda claro qué pasa cuando aparece el coco de la sanción, o de la amenaza de sanción. Yo os digo que al final nos cuesta mucho sancionar, pero cuando se empieza a sancionar, eso ya no depende de los técnicos municipales, sino que entra al departamento jurídico y aquellos van poniendo multas y no, Alfonso, es que no, yo lo tenía hecho. Pues si lo tenías hecho y no te has enterado, o sea, no me he enterado yo, pues es como si no lo has hecho. Nos quedan 3 preguntas que las concentraré en 2 porque yo creo que hemos tocado una de ellas. Vamos un poco justos de tiempo, incluso al público le digo, si alguien quiere aportar algo de lo que hemos dicho, público, muchos de ellos agentes con mucha experiencia también en el sector. Vamos a ir haciéndolo mixto, abrimos turno de preguntas y a la vez seguimos con el par de preguntas que nos quedan. Lanzo, si queréis, la siguiente y, bueno, pues animo al público también a que opine sobre cualquier tema. Esperamos a la siguiente y adelante. Y gracias. Yo quería preguntarle a Sergio, en este caso, un edificio con edad suficiente para que le sea requerido un IE, no en este caso todavía por Alfonso, ¿qué responsabilidad tiene el administrador en saber que se ha cumplido un plazo de edad y no haber hecho ese IE? No sé si lo vais a comentar luego. Me has leído la mente, esa era nuestra última pregunta, pero está bien porque así la hemos avanzado. Está contratado. Que esto viene un poco todo en la necesidad de rehabilitar el edificio. ¿Cuándo surge? ¿Debemos de esperar hasta los 50 años? ¿Qué pasa si pasados esos 50 años no se hace el IE? Esto es un poco como los coches también, ¿no? Tengo que esperar hasta que vaya a ir a la LTV para ver si las ruedas las tengo lisas, pues igual no, igual tienes que mirarlo antes para no matarte. ¿Sería conveniente hacer o plantear el estudio o lo que supone un informe de un IE antes de los 50 años? ¿Qué pasa si no se hace? La situación real es reunión de comunidad de propietarios en la que los propietarios deciden no hacer el IE con un edificio de 55 años, lo vemos todos los días. ¿Responsabilidad? ¿Vale? Y porque no se les ha exigido por parte del ayuntamiento. ¿Qué responsabilidad tienen en este caso agentes como el administrador? Esto es situación real, de todos los días. Todos los días, lo acabas de decir tú, porque nos pasa a todos los días, todos los que trabajamos con comunidades.
Y Si, si no si estuviera te la puedo Guardia contestar Civil, la yo, gente no va a ser el te diré que no lo tiene que exigir el ayuntamiento, lo exige la ley. Yo lo tengo claro. Por eso pregunto la sí que la ley, responsabilidad La que tiene. responsabilidad. Entonces- Ahí sí que, permíteme, porque es una situación que se da muy a menudo. Ante todas estas cuestiones, la responsabilidad última siempre va a ser de la comunidad es soberana para decidir lo que quiere hacer, ¿vale? Pero nosotros, los agentes que tenemos que intervenir en todas estas cuestiones, tenemos que dar nuestra opinión y dejar claro, hablabas tú de las notificaciones y dejar claro que la decisión de la comunidad es una. Nosotros, como profesionales, cuando el edificio cumple más de 50 años, tenemos que ir a cualquier junta y decir, señores, esto hay que hacerlo. Y llegará y decidirán hacerlo, contratar a un técnico o no. En ese momento, nosotros como profesionales lo que tenemos que ser conscientes es que dejar bien claro en el acta de esa reunión que la comunidad no quiere realizar esa actuación. Otra cosa es que la comunidad lo decida y nosotros como administradores, hablo de administradores, perdonad, aquí en este caso es puntualmente, creo que es muy dirigida la pregunta, nosotros como administradores sí que tenemos una responsabilidad, la ley de propiedad horizontal nos obliga a velar por los intereses de la comunidad, incluso a ejecutar los acuerdos que tengamos, de manera que, ¿qué responsabilidad tenemos? Si la comunidad ha decidido hacerlo y no lo hacemos, la responsabilidad es totalmente nuestra. Si la comunidad decide no hacerlo, ¿de quién es la responsabilidad? De la comunidad. Ahora nosotros tenemos que dejar muy atado esa responsabilidad para que no nos pueda llegar a afectar. No sé si me habéis entendido. Creo que he respondido tu pregunta. Sí, sí, entendido. Sí, eso va unido a la necesidad del IE, si debemos de esperar los 50 años, tenemos que esperar a que nos obligue a alguien. Vamos a ver, por ley está tipificado como infracción urbanística. O sea, si el ayuntamiento tuviera medios humanos como para poder empezaría a recaudar pasta por ese lado, por un tubo. Pero sí que verá que no queremos ir ahí. Lo que nos gustaría a todos es que el ayuntamiento tuviera medios humanos para poder empezar a exigir por barrios, por barriadas, ordenadamente, como están en otras ciudades, que se tiene más querencia. La querencia viene desde el ciudadano, o sea, viene desde el propio que no mantiene su inmueble hasta el propio ayuntamiento que no pone los medios necesarios para decir vamos a empezar a trillar, vamos a empezar por el casco antiguo, vamos a empezar por el centro histórico, vamos a empezar por tal, y ir haciendo. Yo cuando entré a este ayuntamiento, que venía de un ayuntamiento más pequeño, lo tenía más controlado. Cuando entré a este ayuntamiento, cuando tenía una patología en una calle, pedía 56 IE a todos los edificios de la calle. A mí me dijeron que si estaba loco. Claro, porque no teníamos medios humanos luego para atender esas órdenes de ejecución. Primero para analizar esos IEs, y yo dije, bueno, pues me paro, y yo me paré. Pero sí que es verdad que teníamos un antiguo jefe que era un tío muy voluntarioso, que en paz descanse, que es Miguel Ángel Campos, que a mí me enseñó mucho, y él estuvo peleando mucho a nivel político para poder implantar ese IE, incluso llegamos a tener unos becarios, estuvimos haciendo unas planificaciones, pero los becarios duraban 6 meses, ¿no? Debe de haber también un control por parte de la Generalitat. Es una Está ley autonómica que establece sus sanciones también por no cumplirlo, Al final, aparte de las urbanísticas. Sí, pero el control se plasma Se en un delega. plano, se plasma en un plano y se dice, todos estos no tienen. Pero realmente estás abriendo un melón que es muy grande y cada vez es más grande, porque ya hemos pasado el boom de construcción de los 70 y ya tienen todos 50 años y ahora mismo pues seguiremos, ahora habrá una pequeña recesión, pero luego volverá a haber otros 16.000 viviendas que no tienen pasta del IE, pero bueno, poco a poco es como funciona este país, ¿no? Que poco a poco vamos generando unas costumbres y vamos haciéndonos un poquito más vanguardistas. A base de palos. A base de palos. A ver, con el tío de la vara, es así, eso lo tenemos clarísimo. Si no Carlos tenemos una quería sanción, apuntar algo al respecto. Yo sí que me gustaría comentar que lo que todavía muchas comunidades de propietarios no han llegado a entender es que cuando haces el IE estás ahorrando mucho dinero. Y esa es la clave que hay que hacer entender. Porque tú lo que atajas ahora, a lo mejor ahora cuesta 1.000, cuando te llegue la orden de ejecución del ayuntamiento dentro de 5 años, porque ha habido un problema más gordo, entonces no costará 1.000, costará 10. Y esa es la clave a día de hoy. La clave de hoy es que hay que darte cuenta de que tu edificio tiene unas patologías que a día de hoy a lo mejor son leves, pero que cuando se manifiesten de manera
más sensible, van a ser graves. Yo a mis comuneros, perdona, te lo digo por experiencia propia, a mí me ocurre en ocasiones en las que cuando hablamos de la realización o no del IEE, muchas veces les digo, si no lo hacemos ahora, nos puede ocurrir lo que estás diciendo tú, tengamos algún tipo de necesidad en el momento, tengamos una orden de ejecución y lo que podemos hacer en una derrama, estábamos hablando de derrama, que la podemos dividir en 10 veces, pues la vamos a tener que dividir en 2 porque tenemos una orden de ejecución y una inminencia de una sanción. Entonces, ahí es donde sí que podemos actuar en alguna ocasión por lo que tú estás diciendo. Yo también quiero hacer una pequeña puntualización. Breve, que estamos sin tiempo. Muy breve. El IE también muchas veces nos llega a través de actuaciones que tenemos que hacer. Solicitud de subvenciones. Ante una solicitud de subvención, incluso sin los 50 años, nos exigen un informe del estado del edificio para ver la pared arquitectónica. Yo, Emilio, por contestar a la pregunta, no sé si al final que nos hace de plazo, creo que se está confundiendo al ciudadano con lo de los 50 años. Tú te coges al literal de la ley y dices 50 años. Un coche a los 5 años nadie dudamos que lleva la ley TV, un edificio no es 10 veces más fiable. Estamos de acuerdo en eso, no lo es. Entonces, lo de los 50 años es posible que se pudiese cumplir en algunas latitudes del país, pero el medio ambiente que tenemos aquí, la agresión ambiental, os puedo decir que yo he reparado edificios en la playa de San Juan, incluso mar adentro, al interior, con 25, 28 años, no han llegado ni a los 30, con lo cual querría transmitir ese mensaje que los edificios no son eternos. Y los que están construidos, sobre todo antes de las últimas normativas, sobre todo el Código Técnico, tienen y van a tener problemas, y Alfonso ya lo vaticinaba, más trabajo para ti, Alfonso, lo siento, que va a haber una avalancha ahora de edificios envejeciendo, pero hay que asumirlo, es así, ¿no? Los edificios no son eternos, y entonces o nos mantenemos, vuelvo al principio de lo que decía, o sabemos a lo que nos podemos, evaluación o los males serán mucho mayores. No esperar a los 50 Hay que crear esa cultura de mantenimiento y concienciación. No es tuya tu vivienda, es tuyo el edificio. Hay que meter en la cabeza de cada comunero, el edificio es tuyo, defiéndelo, cuídalo. Con la situación actual, con tanto alquiler, ¿me entiendes? Porque los chicos no pueden comprar porque no tienen capacidad, el problema se va a acuciar mucho más. Porque si antes el propietario no la mantenías viendo el problema allí, todos los días, claro. Imagínate los que están alquilados y tienen mañana una filtración, una gotera. Y lo denuncian. Claro, y es que al final que me va a subir la cuota, que no sé qué, que me van a subir los alquileres. Evidentemente tenemos que estar más atentos porque no acompaña la situación. Bueno, gracias de nuevo a todos, a los componentes de la mesa. Hemos tenido solo una pregunta del público. No sé si hay alguien más interesado en apuntar algo, preguntar, aprovechando que tenemos aquí a estos 4 agentes. En fin, si no, damos paso al café para que no se nos junte con el aperitivo, que si no, no sentará el café ya regular. Pues gracias de nuevo y nada, a seguir. Gracias.